Está sentada en el asiento trasero de una Suburban blindada. Afuera, Ciudad de México a las 2 de la mañana. Adentro, $4.2 millones en efectivo, distribuidos entre 3 maletas Louis Vuitton. Llevas aretes colgantes de oro. Hueles a Chanel número 5. Y en este momento, eres la mujer más buscada de América Latina. No llegaste aquí por accidente. No llegaste aquí siendo la esposa de nadie. Llegaste porque aprendiste algo que muy pocos en este negocio entendieron. El verdadero poder nunca se exhibe. Naces el 11 de octubre de 1960 en Culiacán, Sinaloa, la misma ciudad que produce jalapeños, cerveza Pacífico y los hombres más peligrosos del hemisferio occidental. Tu familia no es una familia cualquiera. Tu tío es Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el hombre que en los años 90 movía más cocaína hacia Estados Unidos que ningún otro ser humano vivo. Desde niña, entiendes algo que no aparece en ningún libro de texto. En Culiacán, el apellido no es un nombre, es una contraseña. Creces sabiendo a qué huele el miedo ajeno. Creces sabiendo que hay casas donde el dinero no se cuenta, se pesa. Creces sabiendo que ciertas palabras se dicen y otras solamente se piensan. A los 20 años ya entiendes la diferencia entre los que mandan y los que creen que mandan. Los que mandan nunca levantan la voz. Los que creen que mandan necesitan demostrarlo todo el tiempo. Tú decides, sin decírselo a nadie, a cuál grupo quieres pertenecer. Se filtra. Tu nombre es Sandra, y esta es tu historia. En el papel, estudias. Eres presentable, educada, hablas bien. Aprendes a moverte entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Pero la educación real sucede en otro lugar. Observas cómo tu tío construyó el cártel de Juárez desde el anonimato, cómo nunca apareció en fotos, cómo se sometió a cirugías para cambiar su cara y sus huellas digitales, cómo murió en 1997, oficialmente, en una clínica de cirugía plástica en Ciudad Juárez. Y nadie supo jamás si fue el bisturí o alguien más. ¿Entiendes la primera lección del negocio? El que aparece, desaparece. Aprendes también cómo funciona el lavado. Piénsalo así. Imagina que tienes $1 millón en una caja y no puedes explicar de dónde viene. La solución no es esconderlo. La solución es hacerlo aparecer limpio en otro lugar. Se llama pitufeo o smurfing. Dividir el dinero en cantidades menores a $10,000 y depositarlas en cuentas distintas, en bancos distintos, usando personas distintas llamadas pitufos. Luego ese dinero se integra en negocios reales, restaurantes, boutiques, constructoras, exportadoras de aguacate. Tú no lo haces. Tú entiendes cómo se hace. Hay una diferencia enorme. La primera vez que cruzas la línea no parece una línea. Parece una conversación. Tienes 30 pocos años. Alguien del cártel de Sinaloa necesita a alguien de confianza para hacer un contacto en Colombia. No para mover droga, para hablar. Y resulte que tú conoces a alguien en Medellín. Y tú sabes hablar. Y tú tienes un apellido que abre puertas sin que nadie pregunte qué hay detrás. Eso es todo lo que se necesita. En el mundo del narco, las mujeres operan históricamente en 3 roles: la esposa que no pregunta, la amante que entretiene o la mensajera que nadie registra. Tú descubres que el tercer rol tiene un poder que los otros no tienen. Nadie te busca en los retenes, nadie te sigue en los aeropuertos, nadie imagina que la mujer del asiento 3A lleva en su cabeza información que vale decenas de millones. Haces el contacto. Lo haces bien. Te piden que lo hagas otra vez. Para entender lo que construyes, tienes que entender la geografía del negocio. En los años 90 y 2000, la cocaína colombiana tiene un problema logístico. Producirla en los Andes es relativamente sencillo. Llevarla a los 330 millones de consumidores en Estados Unidos no lo es. El cártel de Cali cayó en 1995. El de Medellín había caído antes.
Eso dejó a los productores colombianos sin una red de distribución propia hacia Norteamérica. Entra el Cártel de Sinaloa. El acuerdo es simple en concepto, brutal en ejecución. Los colombianos producen, los mexicanos distribuyen. La división de ganancias 50% para cada lado. Luego evoluciona. Los mexicanos empiezan a cobrar en mercancía, no en dinero, lo que significa que los mexicanos se convierten en dueños de su propia distribución. Tú te conviertes en el puente humano entre esos dos mundos. Tu pareja en ese momento es Juan Diego Espinosa Ramírez, un narcotraficante colombiano conocido como El Tigre, conectado directamente con el Cártel del Norte del Valle. Con él, la ruta se formaliza. Con él, las comunicaciones se vuelven fluidas. Con él, tú dejas de ser un contacto y te conviertes en un nodo. En telecomunicaciones, un nodo es el punto donde convergen múltiples conexiones. Si el nodo falla, la red colapsa. Si el nodo funciona, la red ni siquiera sabe que existe. Eso eres tú para el Cártel de Sinaloa entre 1999 y 2007. Un nodo invisible. Moverás, según las autoridades mexicanas y estadounidenses, cargamentos valuados en cientos de millones de dólares, sin disparar un solo tiro, sin aparecer en una sola foto oficial. La única forma de derrumbar un nodo invisible es desde adentro. El 28 de septiembre de 2007, la Policía Federal Mexicana llega a tu departamento en Ciudad de México. No llegan solos, llegan con un expediente de 400 páginas construido durante 3 años por la DEA. Te presentas ante las cámaras con la misma calma con la que te presentabas en cualquier reunión, vestida, maquillada, serena. Niegas todo. Dices que eres empresaria. Dices que no sabes de qué te acusan. Los periódicos al día siguiente te llaman la Reina del Pacífico. Tú lees ese titular en una celda del reclusorio norte, y por primera vez en muchos años, sonríes sin calcular qué efecto va a producir esa sonrisa. El proceso legal se convierte en su propio laberinto. México te juzga, Estados Unidos te reclama. En 2010, un juez federal mexicano te absuelve por falta de pruebas. Estados Unidos no acepta eso. Tramita una orden de extradición. En 2012, eres extraditada a Miami. En 2013, llegas a un acuerdo con los fiscales federales. Tiempo servido más deportación. Sales en 2013, regresas a México. Hay una pregunta que nadie te ha hecho directamente, o quizás todos la piensan y ninguno se atreve. ¿Elegiste este camino? La respuesta fácil es sí. Nadie te obligó. Nadie te apuntó con una pistola en la cabeza. Tomaste decisiones, construiste relaciones, operaste con inteligencia y con frialdad. Pero la respuesta honesta es más complicada. Naciste con un apellido que ya era un destino. Creciste en un mundo donde las reglas normales no aplican. Aprendiste desde niña que la ley es una negociación, no una frontera. Y cuando llegó la primera oportunidad de usar lo que sabías hacer bien, la tomaste. ¿Cuántos de los que te juzgan habrían hecho diferente con tu historia? Lo que construiste fue real. Un puente entre 2 cárteles en 2 países. Una red de comunicación que operó durante casi una década. Un poder que nadie vio venir porque nadie había visto a una mujer construirlo. Y también es real lo que costó. Años de cárcel. Una pareja extraditada y condenada a 25 años. Un nombre que nunca más podrá ser solo un nombre. Hay algo que el narco hace con las personas que nadie menciona en los corridos. Te convierte en la versión pública de ti mismo. Y esa versión pública te sobrevive. Te define antes de que abras la boca. Te sigue a donde vayas. La Reina del Pacífico no eres tú. Es el personaje que el mundo construyó con tus decisiones. Y ahora viven juntas, para siempre, sin poder separarse. El poder que nadie ve es el más difícil de soltar,
porque nunca existió en ningún papel que puedas quemar. Si esta historia te llegó, no olvides suscribirte al canal para no perderte la próxima. Dale like si llegaste hasta aquí. Cada like le dice al algoritmo que este contenido vale tu tiempo. Y comenta, ¿qué historia o personaje quieres que exploremos la próxima vez? Nos vemos en el siguiente video.